Por acá, ahí va. Ok, entonces, perdón. Entonces, para resumir las partes que intervienen dentro de esta operación de compra-venta internacional. Por un lado, tenemos los importadores o los compradores, que son personas de existencia visible o ideal que importan la mercadería. Denme un segundo, ahí está. Los vendedores o los exportadores, que son personas de existencia visible o ideal, que van a exportar la mercadería, así sea que la lleven consigo o con terceros. Cuando hablamos de personas de existencia ideal o de existencia visible, es porque tengamos en cuenta que las empresas son personas de existencia jurídica, o sea, personería jurídica. Es decir, pueden operar, no hace falta que la compra la tenga que hacer Gisela, sino que la puede hacer la empresa, no sé, La Estrellita, ¿ok? Son personas igual, ¿ok? Ahí está, no podía adelantarlo. Por el otro lado, tenemos los bancos que intervienen. Van a ser dos, el banco emisor y el banco corresponsal. El banco emisor es el banco del importador, que es el que abre casualmente este crédito que estábamos hablando recién, que va a ser quien va a recibir toda la documentación y va a pagar, va a reembolsar al banco del vendedor. El banco corresponsal es el banco del exportador, que va a ser quien va a pagar, porque es como que de la deuda o del pago se hace cargo ese banco corresponsal hasta que el vendedor le da la plata o le deposita la plata o lo que fuese. Ese banco corresponsal va a decir, bueno, a ver, a mí me están diciendo que yo tengo que pagarle al banco emisor tanta plata. Pero para yo poder pagar esa plata, necesito que vos me mandes todos estos documentos. Recibe los documentos, se los manda al banco emisor y después el exportador o vendedor le paga a su banco. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Aparece otro personaje, Sí, profe. aparece otra persona que es el despachante de aduanas. ¿Quiénes son los despachantes de aduanas? Personas de existencia visible. Acá son personas, Gisela, no son empresas, que realizan los trámites y diligencias en importaciones y exportaciones, que van a operar en nombre de otros. Es decir, el despachante de aduanas no hace la compra personalmente o para sí, sino que lo hace para otros. Los despachantes de aduanas no son obligatorios, pero sí son necesarios. Si el importador y exportador quisiesen operar de manera directa, lo pueden hacer. Pero ya vamos a ver que en realidad hay ciertos registros que se tienen que hacer de la mercadería, ciertos pasos que se hacen para poder hacer ese registro, que llevan como su tiempo, a veces hay que saber una codificación y demás, que las empresas no siempre las saben. Entonces, por eso se dice que no son obligatorios, o sea, en ningún lado está estipulado que el despachante de aduanas tenga que intervenir,
pero sí es necesario porque es por ahí quien sabe todos estos códigos, sabe manejar el sistema SIM y demás, como para poder facilitar esa operación. Después interviene el transporte internacional, que va a estar regido por convenios que son internacionales, es decir, no es que cada parte hace lo que quiere, sino que están regidos por convenios internacionales y establecen responsabilidades para el comprador, para el transportador o transportista y el destinatario de esa mercadería. Y por último, va a intervenir la Dirección General, lo que nosotros conocemos como la Dirección General de Aduanas, hoy en día ya no es la FIP, sino es el ARCA, ¿sí? Que va a ser quien se encarga del cumplimiento de todas las normas tributarias y arancelarias, es decir, quien establece cuánto es que se tiene que pagar, cómo, en qué momento. Se va a encargar de controlar la mercadería y obviamente de cobrar todos esos tributos que haya que cobrar. ¿Ok? ¿Dudas con las personas que intervienen? No, profe. ¿No? ¿Seguro? Ok. ¿Qué documentos entonces se van a tener que hacer, se van a redactar en una compra-venta internacional? Y acá vamos a empezar a ver quién hace cada cosa, ¿sí? Porque cada una de las partes va a tener que estar haciendo diferentes documentos. Por un lado, el exportador va a hacer la nota de oferta o la cotización que nosotros antes habíamos denominado como ese proyecto exportador, en donde va a estar como todo estipulado, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones de esa venta? Ese documento se tiene que hacer por triplicado para cada una de las partes y el despachante de aduanas. La factura pro forma contiene la información sobre la operación, pero no va firmada ni numerada. No es lo mismo, pero para que ustedes puedan entender a qué me refiero. ¿Vieron cuando ustedes por ahí van y hacen, no sé, van a la ferretería y dicen, bueno, quiero saber cuánto me sale, no sé, 10 tornillos, 10 tuercas, una cinta, y les van escribiendo tantos tornillos, tanto el precio unitario, tanto es el total, 10 tuercas, tanto es el precio unitario, tanto es el total, así con todo lo que vayan a comprar, y eso tiene un total a pagar. Eso no está firmado ni está numerado, ¿sí? Si no es como si fuese está mal llamado, pero para que ustedes me puedan entender, un presupuesto, ¿sí? La factura comercial se hace cuando realmente se concreta la venta y tiene toda la información adicional. Es decir, acá sí esta factura comercial sí va a estar firmada, sí va a estar numerada, sí tiene los datos de quien vende, por ejemplo, si es una persona física, si es una persona jurídica, va a tener su razón social, su número de quit, todos los datos que en la factura pro forma no estaban. La factura No, si bien no está firmada ni numerada, no está firmada ni numerada, pero si se tiene respeta, validez, digamos, lo que está en esa proforma. Claro. sí. Es como que yo te dijera, bueno, vos fuiste a la ferretería, me salía verdulería. Vos fuiste a la ferretería y vos después vas y le decís, bueno, yo vengo a comprar esto. Y vos le das ese papelito. Como que la ferretería ya vos asumió
Esto no pasa en Argentina, donde por ahí los precios van cambiando todo el tiempo, pero para que ustedes se hagan una idea, vos vas con ese papelito y decís, bueno, yo vengo a comprar todo esto. Entonces, esa persona, el ferretero, te lo va a vender de acuerdo a esas condiciones. ¿Se entiende? O sea, los 10 tornillos a tal precio unitario, a tal precio total, y bla, 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 todo detallado. ¿Sí? O sea, tiene validez. Y la factura pro forma, de hecho, por ejemplo, si hay un comprador o un importador que le compra siempre al mismo vendedor, no se hacen todas las operaciones. Porque si es una compra repetitiva, ¿sí? Que no sé, una vez por mes le compra los 1000 tornillos, ya todo eso se sabe. Salvo que haya un cambio en el precio. Entonces el vendedor le tiene que decir, no, mirá, ten en cuenta que el precio cambió, el precio ya no son 1000 pesos o 10 pesos cada tornillo, sino que pasaron a ser 15. ¿Ok? Pero si no, se hace primero la proforma como si fuese un presupuesto y después se hace la factura comercial. ¿La factura ¿se entendió? Sí, profe. La factura de certificación consular es una factura comercial, o sea, la que tiene todos los datos, que tiene que estar visada en el consulado del país de destino. Esta factura de certificación consular no se hace siempre, sino que se hace cuando el país de destino lo solicite. Hay países que dentro de su política de comercio internacional piden este tipo de facturas y hay otras que no. De la misma manera pasa con la factura que digamos como que le emite la aduana, que no se pide en todos los países y que depende del tipo de mercadería que estemos hablando. ¿Ok? Entonces, la factura pro forma sí, la factura comercial sí. La factura de certificación consular y la factura de aduana, perdón, va a depender del tipo de mercadería y del país de destino. ¿Ok? O sea, cuando digo sí es que es obligatoria, las otras o van a estar en todas las operaciones, las otras va a depender del país de destino. Lógicamente todos estos documentos los hace el exportador porque es quien está vendiendo la mercadería. ¿Ok? El importador solo se tiene que sentar a esperar que esa documentación llegue. Relativo a la mercadería, certificado de calidad, certificado de origen, certificado de análisis, fitosanitario, de fabricación. Esto va a depender, no se hace todo el tiempo, sino que depende de la mercadería. Es lo que decíamos. Por ahí cuando sean productos más técnicos, necesiten un tipo de certificado. Cuando sean productos comestibles, necesiten otro certificado y así sucesivamente. ¿Sí? Hay veces que lo importante es de dónde viene esa mercadería. Entonces, se necesita un certificado de origen, ¿sí? Pero todo depende del tipo de producto que estemos hablando. La nota de empaque o lista de empaque y la nota de romaneo. En la lista o nota de empaque, lo que se dice son, por ejemplo, 100 bultos, el valor de cada bulto y el valor total. La nota de romaneo lo que aclara, digamos, aparte de decir tantos bultos por tanta plata, es qué hay adentro de cada uno de esos bultos. Esto sirve para el control casualmente que hablábamos aduanero. Cuando la aduana, volvemos, todo depende del tipo de producto. Cuando esa mercadería llega a la aduana,
a veces con la lista de empaque es suficiente. Y si no, volvemos, insisto en esto, cuando son productos más que nada por ahí tecnológicos o productos que son muy chiquititos o bueno, que tengan ciertas características, se necesita saber además el contenido que hay en cada bulto, porque aparte también tiene que ver con una cuestión de control de qué está ingresando al país, que dentro de cada uno de esos bultos no venga algo, por ejemplo, que no se pueda importar o exportar. ¿Ok? Y relativo al transporte, vamos a tener el recibo a bordo, que es un recibo en realidad provisorio, y el conocimiento de embarque, que lo hace, en realidad, este tipo de documento sirve para el transportista. ¿Por qué? Porque si, supónganse, va un camión por la ruta y a ese camión lo paran, el transportista tiene que demostrar de alguna manera que esa mercadería le está llevando, digamos, como legalmente, no es que se la robó a nadie. ¿Sí? Por eso se dice que es como la prueba de la existencia de un contrato de transporte. Lo paran. ¿Es como el remito de mercadería en tránsito? Algo similar a eso. Sí. ¿Ok? Hasta acá, ¿hay alguna duda? Son muchos los documentos que se tienen que hacer. Sí, hay algunos que se hacen siempre, como la factura comercial o la factura pro forma, con respecto a la operación, digamos. Sí se hace siempre el conocimiento de embarque con respecto al transporte. Con respecto a la mercadería, los tipos de certificado van a depender del tipo de mercadería que estemos hablando. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Yo Por sé mi que es un parte vengo montón de bien. información junta, ¿eh? Perdón, no sé quién era que estaba hablando. Por mi parte vengo bien, profe. Vengo anotando y... Ok. Igual tengan en cuenta, chicos, que en el módulo, en el contenido que ustedes tienen en el Classroom, obviamente que cada uno de estos documentos está bien detallado cada uno, ¿sí? Pero hasta acá vamos bien. Es un montón de información, ya lo sé, pero ¿se va entendiendo? Sí, A profe. ver, si yo bajo esto a su trabajo, ahora entramos con los Incoterms, pero si yo bajo esto a su trabajo, ustedes lo que van a tener que hacer, dependiendo si son importadores o exportadores, es determinar, o sea, decir, bueno, yo voy a ser importador, voy a ser exportador. Voy a pedir presupuesto o voy a ser quien hace el proyecto exportador. Y van a empezar a seguir la secuencia, ¿sí? Es decir, vamos a ponernos en uno de los dos papeles para no marearlos. Si ustedes dicen, bueno, yo voy a ser importador, voy a buscar proveedores A, B y C. Cada uno de esos exportadores les va a mandar un proyecto exportador que tiene una oferta. Ustedes, frente a eso, ustedes van a tener que detallar cuáles son las ofertas que reciben. Van a tener que hacer una contraoferta y recibir una segunda oferta. Y van a establecer cuál de esas tres
de esas 3 segundas ofertas, no sé si se entiende, ustedes van a aceptar. Después van a tener que establecer cuál es el banco con el que van a trabajar, es decir, cuál es el banco emisor que va a estar interviniendo. El banco del corresponsal, que es con quien va a trabajar el exportador y quien va a tener que mandar todos los documentos. Después Profe. de ahí van a tener que determinar cuáles son los documentos que van a intervenir en la mercadería, estableciendo obviamente antes en ese proyecto exportador que reciben o que hacen el tipo de transporte y los Incoterms que utilicen. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí, profe. Hay que leer una consulta. El tema de la oferta y la contraoferta, ¿siempre son 3? O sea, ¿se hace con el mismo...? No, yo dije 3 por decir, o sea, Bien. son 3, pueden ser 2 o pueden ser 5. Bien. En realidad, esto depende mucho del volumen de la operación. Bien. ¿Sí? ¿Siempre con el mismo exportador, siempre o con distintos? ¿Con el mismo qué? ¿Exportador? No, vos lo que vas a buscar casualmente son exportadores diferentes. Ahí está, bien. O sea, por eso digo, pueden ser 1, 3, 5, va a depender de la especificidad del producto y va a depender del volumen. O sea, no hay establecido un número de empresas a las cuales hay que pedirle una cotización. Bien, ahí lo entendí. ¿Ok? Sí. Entonces, los Incoterms. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Incoterms? Son términos que están utilizados en contratos internacionales. Ahora vemos qué significa todo esto, ¿eh? Términos usados en contratos internacionales que detallan las obligaciones de cada una de las partes a la hora de entregar la mercadería, los gastos de transporte, el lugar de entrega, los riesgos, los seguros y los trámites aduaneros. Es decir, los Incoterms son siglas en inglés en realidad, que lo que van a establecer son el tipo de transporte. Puede ser terrestre, puede ser marítimo, puede ser aéreo. Se va a transmitir, depende el tipo de Incoterm que estemos utilizando, quién se hace cargo y hasta dónde de esa mercadería. Y aparte de eso, ¿quién va a estar pagando los costos de esa operación? O sea, por ejemplo, ¿quién se hace cargo de pagar la póliza de seguro? ¿Ok? Esperen que ahora les voy a nombrar cada uno, pero quiero llegar acá. Para que se entienda más fácil, es esto. Cada uno de los lugares, o sea, puede ser terrestre, puede ser marítimo. Si fuese aéreo, tendríamos que tener los avioncitos por acá arriba. Pero, si la mercadería sale por acá, es decir, sale del depósito del vendedor, depende si la mercadería se carga dentro del depósito o fuera del depósito. Si fuese marítimo, si el vendedor se tiene que hacer cargo hasta que la mercadería está abajo, o sea, en el muelle, digamos, o si la mercadería está arriba del barco.
a medida que va avanzando por el caminito hasta llegar al depósito del del comprador, perdón, en cada uno de estos momentos, estas siglas que ustedes leen acá son diferentes Incoterms. Utilizando cada uno de estos, las responsabilidades, gastos y demás son diferentes. ¿Ok? ¿Se entiende a qué nos referimos cuando hablamos de un Incoterm? Esos Incoterms, a ver, nosotros vamos a ver los Incoterms que más se utilizan porque ustedes no están siguiendo la carrera de comercio internacional como para que tengan que saber cada uno de ellos. En el módulo, ustedes los tienen explicados por si los quieren saber, pero vamos a centrarnos en los que más se utilizan, ¿sí? Para cualquier, se dividen en los Incoterms que se utilizan para todo tipo de transporte, que en realidad sería para transporte marítimo, aéreo o multimodal, se utilizan estos, y por otro lado tenemos los de transporte marítimo. El que más se utiliza, por ejemplo, cuando es terrestre, es el EXW. ¿Qué significa esto? El vendedor entrega la mercadería en su depósito y es el importador el responsable de todos los riesgos de los costos de la carga, del transporte y del despacho. Es decir, el vendedor entrega la mercadería acá. Y al decir entrega la mercadería es como decir, entregó la mercadería y el que compra se hace cargo absolutamente de todo. ¿Ok? La única responsabilidad, en este caso, del vendedor es entregar la mercadería. Perdón. En el transporte marítimo se utilizan, son 4, nosotros vamos a ver que vamos a estar hablando mucho de lo que es el Incoterm FOB y el Incoterm SIF. En el Incoterm FOB, el importador asume la responsabilidad una vez que la mercadería está cargada en el medio de transporte. En el SIF es al revés, es el exportador quien se encarga del transporte y del seguro hasta el puerto de destino. Entonces, tengamos en cuenta que la mayoría de las operaciones de compra-venta internacional se hacen a través del transporte marítimo, ¿sí? Por eso se utiliza mucho esto de el SIF y el FOB, más allá de que a medida que vayamos avanzando, vamos a ver que se habla de SIF y de FOB casualmente por quienes son responsables, ¿sí? En el FOB, el importador, para hacérselo más claro, el importador es el que asume la mayor cantidad de responsabilidad, costos y demás. Es quien se hace cargo. Y en el SIF es el exportador quien se hace cargo. ¿Ok? Entonces, los 3 Incoterms más utilizados y en los que nosotros vamos a hacer hincapié es el EXW, que es para transporte terrestre, multimodal y aéreo, en donde el exportador lo único que tiene que hacer es entregar la mercadería en su depósito. A partir de ahí se tiene que hacer cargo absolutamente de todo el comprador o el importador. En el Incoterm, FOB es el importador quien se va a hacer cargo, y en el
CIF es el exportador quien se va a hacer cargo. ¿Ok? Vamos a volver sobre esto. Vamos a volver la clase que viene sobre esto. Pero, ¿se entiende a qué se refiere cuando estamos hablando de los Incoterms? ¿Y se entiende a qué se refiere con cada uno de estos tres? Les vuelvo a repetir, ustedes en el módulo tienen cada uno de estos Incoterms desarrollados, pero ustedes no se van a dedicar al comercio internacional, no están estudiando la carrera de comercio internacional, con lo cual no los voy a marear porque realmente es mínima la diferencia entre cada uno de estos. Entonces, no les voy a complicar la vida con eso. ¿Sí? Vamos a tomar a grandes rasgos cada uno de estos Incoterms, ¿sí? O los más utilizados en realidad. ¿Hasta acá hay alguna duda? O sea, profe, que los Incoterms dependen de quién se va a hacer cargo Establecen, no dependen. de la mercadería, de dónde, cómo lo entrego, ¿cómo? Establecen, no dependen. O sea, cuando se hace la operación, esto de la oferta, la contraoferta, ¿sí? Cada una de las partes dice, bueno, vamos a utilizar el Incoterm FOB o vamos a utilizar el Incoterm CIF o cualquiera de ellos, ¿no? Pero para hacerlo más fácil. Entonces, al decir que la operación se va a hacer bajo el Incoterm FOB, los dos, estos Incoterms son internacionales. Entonces, el hecho de decir, vamos a utilizar el FOB, todo el mundo sabe qué significa ese Incoterm. Al decir qué significa ese Incoterm, todo el mundo sabe quién se tiene que hacer cargo de qué. Por eso te digo, establece, es el Incoterm quien establece el tipo de responsabilidades de cada uno. ¿Se entendió, Romy? Sí, ahí sí. Ok. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ustedes para su trabajo van a tener que elegir cuál de los Incoterms van a utilizar. ¿Cuál creen ustedes que les conviene utilizar? ¿Bien? A ver, yo sé que es mucho el contenido que vamos viendo, clase por clase. Para quienes no leyeron el material, los invito a que lo puedan leer para la clase que viene. Y si pueden, o sea, si llega a surgir alguna duda, la clase que viene arrancamos viendo las dudas que tengan. Les vuelvo a repetir, sé que por ahí la información es mucha, sobre todo porque, como dije la clase pasada, empiezan a aparecer un montón de términos que no estamos acostumbrados a utilizar. Entonces, es importante que traten de ir siguiendo el contenido y que si tienen alguna duda, lo vean, me lo dicen y lo resolvemos. Si esto de los Incoterms, les doy un ejemplo, si esto de los Incoterms ahora lo entienden, pero por ahí más o menos, bueno, por ahí está buena que puedan ir, por ahí está bueno que puedan ir al módulo, lo puedan leer y ver. ¿Se aclararon las dudas? Genial. ¿No se aclararon las dudas? Anótense cuáles son las dudas que surgen y la clase que viene las vemos. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí, perfecto. ¿Seguro? Sí. Bueno, nos estamos viendo entonces. Ustedes, perdón, antes de terminar, hago esta aclaración. Ustedes, del trabajo práctico, ya pueden estar haciendo, bueno, el 1, el 2, que es más mental que otra cosa, y pueden estar haciendo el punto número 3 también.
¿Ok? En el caso de que quieran empezar a hacerlo, ya tienen el material para poder hacerlo. ¿Ok? El trabajo va a estar subido, ya lo estoy subiendo al Classroom para que puedan tener esa guía. Nos estamos viendo entonces el lunes que viene, chicos. Que tengan una excelente semana y un buen fin de. Chau, chau.